Mm. Buenas tardes, profesor. Soy Matías Quevedo y con Ricardo Contreras vamos a presentar nuestro proyecto de Amazon Logistics. Bueno, primero tenemos la descripción del proyecto. Cómo optimizar la asignación de productos y rutas de distribución en los almacenes de Amazon en Wisconsin para reducir los costos totales de transporte de unidades. Tenemos las consecuencias estratégicas. La diferencia de distancia entre el puerto de Milwaukee y los almacenes de Wisconsin generan retrasos y un mayor consumo de combustible y costos logísticos, afectando las promesas de entrega rápida de Amazon. Esto, según los datos de Cross Border Magazine, el 85,2% de los proveedores encuestados mencionaron que la logística compleja o costosa es un problema. El contexto del problema es que tenemos costos logísticos altos, un manejo no óptimo de la capacidad de los almacenes y tiempo de tránsito prolongado desde el puerto de Milwaukee hasta la entrega final. Esto genera cuellos de botella y congestión operativa, aumentando el kilometraje y el consumo de combustible y elevados costos logísticos y mayor huella ambiental. Tenemos el objetivo general del proyecto, que este es optimizar la asignación de productos desde el puerto de Milwaukee hacia los almacenes del estado de Wisconsin, minimizando los costes logísticos incurridos en el proceso de distribución. Los beneficios son la optimización de distancias logísticas, un menor costo de combustible, asignación eficiente de inventario y cumplimiento de las entregas al 100%. Como podemos ver en la tabla de abajo, tenemos el código de cada almacén, su dirección y la ciudad de este. Luego, la demanda la conseguimos de Wisconsin es de 37 millones de todo el estado, según datos de Amazon del año 2025. Y nosotros, para calcular la demanda estimada de cada tipo de ciudad, lo hicimos base de manera porcentual, es decir, tomamos toda la población, lo dividimos, bueno, sacamos el porcentaje que equivale a esta ciudad en específico, y ese mismo porcentaje lo tomamos para la demanda. Es decir, si Milwaukee vale un 20% en población de todo el estado de Wisconsin, toma un 20% de la demanda. Luego tenemos la variable de decisión, ¿Qué son las variables de decisión? Son las incógnitas que el modelo debe determinar para optimizar el objetivo y en este caso representan la cantidad de unidades de producto que se enviarán desde cada almacén a cada condado, utilizando tipo específico de combustible para el transporte. Tenemos que nuestra fórmula para esto es el costo por ruta, es decir, X, que sería las unidades, que por ejemplo tenemos acá la tabla de unidades, y por esta combinación de distintos factores, que son tres en este caso, que tenemos un almacén, que sería la J, que sería el DML1, MKE1, MKE5 y el posterior. Lo tenemos el condado, que sería Kensuha, Waldmore y Ulquabe, que este es un factor que está en las tres tablas. Luego tenemos combustible, que es regular, medio, super y diésel, que este es, por así decirlo, los costos. Como podemos ver acá, tabla de costos de combustible. Y estos tres generan la tabla de costos por ruta, que es la fórmula en sí ya hecha con la cantidad de unidades y la cantidad de, y el número específico o el código, por así decirlo, de cada almacén, cada condado, de cada tipo de combustible que lo tenemos acá abajo. Luego tenemos la función objetivo. ¿Y qué es la función objetivo? la fórmula que busca minimizar el costo total del modelo, optimizando el uso de recursos. ¿Y qué representan los valores? Representan el 2 millones de dólares, más que nada. Representa el presupuesto base o el costo original sin optimizar. Es decir, no tenemos que pasarnos de eso. Y nuestro solver, nuestra optimización, nos permite llegar al valor de 1.849.708, que es el resultado optimizado. Y nuestra fórmula fue un costo total de una sumatoria de cada costo por ruta multiplicado por unidades enviadas. Es decir, la tabla anterior mostrada, pero su suma en el conjunto más que nada. Aquí tenemos la fórmula matemática y abajo tenemos la suma producto, es decir, la función de objetivo, pero en fórmula de Excel más que nada. ¿Y qué significa el 20% o optimización del 20%? Es que se quería lograr como meta una solución de al menos un 20% más eficiente, es decir, 20% más barata, que equivaldría a 1.600.000. Pero la solución actual, el modelo alcanzó un costo de 1.849.608, como dijimos anteriormente, que no cumple con el 20% mejora, pero hace un ahorro del 7,5, que es una mejora y que no compromete el cumplimiento de los pedidos más que nada. Luego tenemos las restricciones, que tenemos 7, que la primera es la entrega mínima, que cada condado tiene que recibir su demanda, que la fórmula está a su lado, el límite de costo, que el costo total no supere los 2 millones de dólares, que su fórmula está al lado, el uso de todos los almacenes, que cada almacén debe enviar al menos una unidad, es decir, su utilización mínima,
que su fórmula está al lado. Luego el UWI1 más el DMLI1 tiene que cubrir mínimo el 40% total, esto debido a sus especificaciones con almacén y su infraestructura y su posición dentro del estado. Lo mismo pasa con MKE1, que tiene que recibir al menos el 10% total, que debido a su infraestructura como almacén de consolidación y de, más que nada, pedidos rápidos, por así decirlo, tiene que recibir eso por lo menos. El DML1 algo similar, el 15% total, y el MKE5 recibe al menos el 10% total. Acá tenemos la evidencia del trabajo colaborativo que durante este proyecto se utilizó la plataforma de Discord para discutir avances, resolver problemas del modelo matemático y repartir las tareas del proyecto. Luego tenemos la validación de la solución, que se revisó que todas las restricciones de la capacidad de los almacenes, la demanda mínima por condado y el uso de combustible fueron respetadas en la solución entregada por Solver. Y como podemos observar, la demanda mínima se cubrió totalmente en cada solución, más que nada. Por lo que logramos optimizar el solver a que diera 1.849.708, cumpliendo al máximo la demanda mínima. Lo que no alcanzó el 20%, como dijimos anteriormente, pero generó un ahorro del 7,5%. Y se observaron asignaciones lógicas entre almacenes y condados cercanos, reflejando eficiencia en el uso del transporte. Como por ejemplo, podemos observar en el mapa que el almacén MK5, que está justo acá, abasteció principalmente a Milwaukee. Y esto digo que está al este de Milwaukee. Y esto permite optimizar distancia y costo más que nada. Luego tenemos el análisis de la sensibilidad, que se simuló un escenario de crisis internacional, una guerra en Irán, afecta el suministro de petróleo, generando un aumento del 10% en los costos del combustible regular, grado medio y super. Y el objetivo, más que nada, fue evaluar cómo esta variación geopolítica o etcétera impacta la distribución logística y los costos totales del modelo. Y más que nada, se ajustaron los precios de estos combustibles mencionados anteriormente y que esta modificación generó que el costo total optimizado cumpliendo las demandas mínimas de todos los condados llegara a 2.034.678 dólares, lo que representa un aumento del 10% respecto al modelo base optimizado y superando por 1,78 el presupuesto estimado de 2 millones de dólares, como podemos observar en la tabla que está abajo a la derecha. Tenemos el escenario What If. En primer lugar, como se dijo antes, se simuló una situación en la que una guerra en Irán genera una crisis energética global. Como consecuencia de esto, los precios del combustible regular medio y super aumentaron un 10%, afectando directamente los costos de transporte. Se logró cumplir con toda la demanda sin modificar capacidades de almacén ni niveles de servicio. El costo total aumentó a 2.034.674 pesos, superando el presupuesto máximo de 2 millones, lo que refleja la vulnerabilidad del sistema ante factores externos. Como podemos ver en el gráfico de abajo, hay una comparación de costos entre los escenarios logísticos. Y bueno, primero tenemos el presupuesto máximo, que son 2 millones, después el modelo base, que son 1.849.708 pesos, y el escenario sensible de la simulación del escenario What If, que daría 2.034.678 pesos, como dijimos antes. El análisis demuestra que factores geopolíticos pueden impactar gravemente la logística y es esencial desarrollar estrategias de contingencia como el uso de energías alternativas o rutas más resilientes frente a crisis internacionales. Después de esto tenemos la comparación y propuesta de mejora, que podemos ver la comparación de soluciones que nos dio primero el modelo base sin optimizar, que son 2 millones, y después con el modelo optimizado con Solver logramos 1.849.708 pesos con un ahorro de 7,5%. Después tenemos el modelo con crisis energética, que podemos ver que de 2 millones pasa a 2.034.678 pesos con un 10% por el alza del combustible. Tenemos el análisis de eficiencia, que se logró reducir el costo logístico en condiciones normales. El sistema aún es vulnerable ante cambios en precios de recursos claves, como en este caso el combustible, y la eficiencia mejora al priorizar almacenes cercanos y ajustar la asignación de unidades. Después tenemos las propuestas de mejora, que es incorporar vehículos electrónicos en zonas urbanas para reducir costos y emisiones, buscar rutas alternativas que eviten zonas de alto tráfico, riesgo de congestión, e implementar monitoreo en tiempo real de precios de combustible y demanda para ajustar la planificación cuando sea necesario. También establecer un sistema de revisión periódico de rutas y asignaciones considerando cambios estacionales o imprevistos logísticos.
Después tenemos la diapositiva 12, que es la profundización del análisis. En este caso nos hicimos preguntas críticas, como ¿qué tan robusto es el modelo ante variaciones extremas de precio-demanda? ¿Y cómo afecta la disponibilidad de transporte o cambio climático a la solución? Después nos hicimos una evaluación de estabilidad, que pudimos ver que el modelo mantuvo una cobertura total de demanda, incluso bajo escenarios críticos. También, aún así, este superó el presupuesto máximo, que indica sensibilidad ante precios externos. Después hay una revisión crítica, que las asignaciones de unidades fueron coherentes y lógicas, y una falta incorporar métrica de tiempo de entrega y emisiones exactas, y el modelo no contempla interrupciones en rutas o cierres logísticos temporales. Después tenemos las conclusiones y recomendaciones. Primero tenemos los hallazgos principales, que el modelo permitió reducir en un 7,5% el costo total logístico respecto al escenario sin optimización, demostrando una asignación eficiente basada en cercanía y capacitaciones y capacidad operativa. Se respetaron todas las restricciones de capacidad, demanda y uso de combustible, y sin embargo se evidenció que factores externos como el aumento de los precios de combustible afectan significativamente los costos y la viabilidad del sistema. Las conclusiones son que el uso de Solver resultó ser una herramienta eficaz para optimizar rutas logísticas y distribución de productos, manteniendo el cumplimiento de la demanda, incluso en condiciones críticas. La solución propuesta es coherente, funcional y adaptable a futuro, y es clave integrar elementos de sostenibilidad, eficiencia energética y capacidad de respuesta ante incertidumbres extremas. Después tenemos las recomendaciones, que es aplicar el modelo con datos actualizados en tiempo real, considerando el precio de combustible y niveles de demanda, ejecutar soluciones periódicas, el what if, el qué pasaría, para prever escenarios críticos y tomar decisiones anticipadas, y después expandir el modelo a otras regiones donde Amazon enfrenta desafíos similares, aprovechando esta lógica para mejorar su red logística nacional. Después de esto tenemos la bibliografía, y ese sería el fin de nuestro proyecto. Muchas gracias, profesor, por mirar. Muchas gracias.